Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo otro video. Algunas personas me han pedido que suba más videos a YouTube. Yo tengo muy poco tiempo, pero la verdad creo que merece la pena, así que voy a intentar a mediados de semana subir un video y mantener el que subo habitualmente los sábados a las 11:30 de la mañana. Este vídeo que subo, que empezaré a subir entre semana, lo voy a hacer a modo de reflexión, intentando reflexionar con ustedes sobre algunos temas que ocurren dentro de Cuba. Hoy vamos a comenzar este vídeo viendo algunos fragmentos de algunos vídeos cortitos que les voy a poner y luego vamos a reflexionar sobre esto. ¿Vamos allá? En bicicleta ahora también. Venga, ella, ese amor. Si no hay ningún artículo ni nada que te prohíba yo estar con ella. Hay artículos que prohíben. No, tú no puedes perturbar la tranquilidad. Pero si yo no te estoy perturbando, la tranquilidad la perturbaron ellos. Porque yo estaba con ella es mi novia, no es primera vez que viene a Cuba. Bueno, sí, pero tú no estás legalizado ante la migración con esa señora, con esa mujer. Porque me dijeron, no, tienes que tener un papel para andar con una extranjera por paradero. Fui ahí y pregunté y me dijeron, no te damos un papel cuando ella se va a quedar en tu casa. ¿Cómo autorizo de que se quede en tu casa? ¿Me entiendes? Porque ella no es un equipo electrodoméstico porque una propiedad, mira, yo ando con ella, tú eres libre de andar con ella. Me dijeron a mí así. No, yo estoy diciendo Porque mira, que fíjense. hay regulaciones que establecen, claro, la relación con turistas. Eso es verdadero. Hay regulaciones. No, pero eso pasa unos cuantos en Cuba entero. No, sí, el cubano, No solo es verdadero. el cubano, para mantener relaciones amorosas con una turista tiene que estar legalmente casado. Que te han pagado hicieron por feliz. Y esas advertencias que tú me estás hablando son del 2010. Pero ahora mire, usted me está hablando de una profilaxia, yo no tengo, porque yo tengo conocimiento de eso. A lo mejor, no sé, la muchacha me dio el carnet, yo pienso que todo está bien, yo ni sé eso porque no vi ningún documento. No, eso es verbal. Pero y si fíjate cómo pero me lo ponen en la computadora como un antecedente. Eso no es antecedente, Yuko. Eso no es un antecedente. Eso es una conducta impropia que de una forma la manteniendo y se le hace reflejo. Pero atiéndeme. Los cubanos que vivimos en Cuba, en especial los que nacimos después de los 80 o finales de los 70 en adelante, tenemos asumidas una serie de situaciones que ocurren en Cuba como normales y no son normales. Para nosotros es normal que un policía nos expulse de una playa, por ejemplo, o que nos diga que no podemos hablar con turistas, o que nos metan presos por comprar huevos, como una noticia que acabo de ver ahora, o nos caigan a golpes por decir lo que pensamos, y eso lo tenemos asumido como normal. Y lo más preocupante es que para el propio policía también es normal que se haga. Él tiene asumido que ese es su trabajo y que está bien hacerlo así. Esto es un problema. No el hecho de que el policía te expulse de la playa o te diga con quién puedes hablar o con quién no, sino el hecho de que el policía piense que esa es su función hacerlo. ¿Por qué? Porque eso desvirtúa el trabajo de la policía, desvirtúa la función de la policía y te deja a ti indefenso ante la maquinaria del Estado. El Estado en Cuba es el PSC, el Partido Comunista de Cuba, y responde a los dirigentes del Partido Comunista de Cuba, que son personas de carne y hueso, con intereses, con ambiciones, con defectos, con problemas, y tú estás indefenso ante estas personas porque las herramientas que deberías tener para defenderte, como la policía, por ejemplo, o el poder judicial, o el ejército, o el poder legislativo, estas herramientas responden a sus intereses, responden a ellos. Y tú además tienes asumido que eso es lo normal, que eso es correcto, que está bien así. Esto no es una situación casual, ni es coyuntural, como ahora se ha puesto de moda. Esto responde a una estrategia bien definida, bien estructurada del gobierno cubano desde sus inicios para dejar desprotegido al ciudadano
y tener el control y el poder absoluto sobre el país. Esto lo ha provocado el hecho de que en Cuba no existe una separación de poderes. Esto responde a ese poder tan grande que se le otorgó a Fidel Castro para hacer lo que le diera la gana en Cuba, incluso para crear su propia policía, que es la Policía Nacional Revolucionaria. Cuando decimos que esta calle es de Fidel, o esta es tu casa, Fidel, o para lo que sea, Fidel, para lo que sea, estamos diciendo que la policía es de Fidel, que el ejército es de Fidel, que el poder judicial es de Fidel, que el poder legislativo es de Fidel, que la constitución es de Fidel. Y esas son las herramientas que deberían ser tuyas como ciudadano para protegerte y defenderte precisamente de las cosas que pueda hacer Fidel. Y no me refiero a Fidel como individuo, que también, pero no me refiero solamente a Fidel como individuo. Me refiero a Fidel como la cúpula gobernante cubana, esos dirigentes del Partido Comunista de Cuba que dicen ellos que son Fidel. La policía, como en el caso de esta policía que hemos visto en estos vídeos, debería ser una de tus garantías como ciudadanos para que no violen tus derechos y se cumpla la constitución del país. Y como en el caso de los vídeos que les he puesto, si no se cumple, si te violan tus derechos, si te maltratan así, incluso puedas defenderte de la propia policía. Pero en el caso de Cuba, la policía es de Fidel. Es revolucionaria y nos hemos quedado desprotegidos ante el Estado y además lo tenemos asumido como que es algo normal, como que es algo que tiene que ser así. En el caso de Cuba, por ejemplo, tenemos asumido que hablar con un turista constituye un delito de asedio al turismo. Aunque sea el propio turista el que ha venido a hablar contigo, eso es un delito de asedio al turismo y la policía te puede llevar preso. ¿Y dónde queda tu libertad de expresión, tu derecho a la privacidad, tu derecho a la intimidad? No tienes defensa, porque la policía es revolucionaria, es de Fidel. En Cuba tenemos asumido como normal las condenas predelictivas, que es la ley de la peligrosidad. Lo que aquí en España era la ley de vagos y maleantes, en Cuba todavía existe. Está en el Código Penal cubano del artículo 73, si mal no recuerdo, el 85. Y eso es ilegal, es anticonstitucional. Pero no puedes defenderte, porque el Poder Judicial y la policía son revolucionarios, son de Fidel, es de ellos. En Cuba tenemos asumido que la policía te diga con quién puedes casarte y con quién no, si te puedes casar con un extranjero o si no puedes casarte. Como si fuera la policía de la moral iraní o como si fuera la policía del pensamiento de Orwell de 1984. Y no puedes defenderte de esto porque la policía es revolucionaria, es de Fidel, no es tuya. En Cuba tenemos asumido como normal que hay playas a las que no podemos ir. Las mismas playas que la revolución dijo que eran del pueblo y que las expropió y las hizo públicas. Y así está en el capítulo 6 de la Constitución. Y la propia policía viola, por orden de alguna autoridad política, este derecho que te otorga la Constitución. Y no puedes defenderte, porque la policía pertenece al Partido Comunista de Cuba, es revolucionaria y es de Fidel. En Cuba tenemos asumido como normal que si no eres de La Habana o de Varadero no puedes estar allí. Te deportan si no eres de allí, aún siendo cubano. Es una deportación ilegal dentro de tu propio país y no puedes defenderte. Porque la policía, el Código Penal, el Poder Judicial, todo esto son revolucionarios, son de Fidel. Ahora recientemente veo una noticia de una cuenta propista que la han condenado por comprar huevos, familia, por comprar huevos, la han condenado a cárcel. Esto es absurdo, es ilógico. Pero en Cuba lo vemos como normal y no puedes reclamar nada porque la policía revolucionaria es de ellos. El hecho de que la policía viole la ley y además no sepa explicarte por qué le está violando y asuma que ni siquiera tiene por qué explicarte que le está violando porque su función se limita a cumplir
con las indicaciones de un político, los mismos políticos que responden a los intereses del Partido Comunista de Cuba. Eso convierte a la policía en un instrumento político, a disposición de estas personas que conforman el Partido Comunista de Cuba. El gobierno cubano ha convertido a la policía en una herramienta para usarla según sus intereses en lo que le dé la gana. Y lo peor es que tú dentro de Cuba tienes asumido eso como algo normal. En cualquier parte del mundo decente, en cualquier país decente, democrático, esto es visto como un estado policial, como un estado autoritario, como una dictadura, como terrorismo de estado, pero en Cuba lo ven como algo normal. Lo que ha pasado aquí es simple, por lo menos las últimas generaciones estas que les contaba, que nacieron finales de los 70, principios de los 80, nacieron así. Yo nací viendo esa situación así. Y el gobierno se encargó de que la viéramos como algo normal. Es como el pececito que nace en una pecera y se piensa que el resto del mundo también es una pecera, porque no conoce otra realidad. Y es muy difícil cambiar esta situación porque es muy complicado enseñarle a una persona que la realidad en que vive, que el día a día en que vive, que esa situación cotidiana, enseñarles que eso es una falsa realidad, que eso es una distorsión de la realidad, eso es muy complicado. Una de las causas por las que los cubanos no protestan en Cuba, además del miedo, de la apatía, de todo esto, una de las causas, desde mi opinión, es que ni siquiera saben la magnitud de lo mal que está la situación en Cuba. Ellos no saben que está tan mal, y si no tienes identificado el enemigo, si no tienes identificada la causa, si para ti es normal vivir así, si naciste viendo esto y tienes asumido que es lo correcto, ¿por qué vas a protestar? ¿Contra qué vas a protestar? Al contrario, lo que pasa es que protestan contra nosotros. Nosotros somos los mercenarios, nosotros somos los ladrones, nosotros somos los vendepatrias, nosotros que somos los que les estamos diciendo que viven en Narnia, que viven en Matrix, que viven en una realidad paralela que no es normal en ningún sitio del mundo, pues para ellos nosotros somos los malos. Familia, la policía no puede ser revolucionaria. La policía tiene que ser de todos los cubanos, no solo de los cubanos revolucionarios, porque el hecho de que la policía sea revolucionaria nos deja indefensos a los que no compartimos esa ideología. También nosotros, los que no somos revolucionarios, tenemos derecho a defendernos y a usar la policía para defendernos. También tenemos ese derecho. La policía, igual que la educación, igual que la salud, la pagamos todos con nuestros impuestos. Seamos revolucionarios o no, todos pagamos la policía. Por tanto, debería pertenecernos también a nosotros, a los que no somos revolucionarios. La policía, familia, junto con la Constitución, junto con el Poder Judicial, junto con la Asamblea Nacional, junto con el Ejército, son una especie de árbitro que debería velar porque las reglas del juego se cumplieran igual para todos. Y como en cualquier juego, el árbitro no puede pertenecer a ningún equipo, porque eso es hacer trampas. Eso es dejar al otro equipo desamparado. Imagínense ustedes un juego de pelotas entre Industriales y Santiago de Cuba, y que los árbitros se llamen Equipo de Árbitro de Santiago. ¿Ustedes creen que eso sea posible? Pues eso es lo que tenemos en Cuba con la policía. Tenemos un juego de pelota donde la policía se llama Policía Nacional Revolucionaria y los demás, el otro equipo, no tenemos árbitro. Estamos fuera del juego antes de empezar a jugar. Por eso es tan importante que la policía sea imparcial, que no sea revolucionaria y que vele por la seguridad de todos, los revolucionarios y los que no somos revolucionarios. El gobierno cubano ha distorsionado la realidad, nos ha hecho pensar que la policía les pertenece y que eso está bien, que es su derecho que la policía les pertenezca. Y usan el doble lenguaje. Lo que en otros países se llamaría dictadura, para ellos es un gobierno revolucionario. Eso se le conoce como lenguaje orwelliano y está pensado así para distorsionar la realidad, para confundirte a ti dentro de Cuba y que tú sigas pensando
que esas cosas, que esas situaciones son normales y que el resto del mundo es lo que está equivocado. Eso lo hacen así, está estructurado así con toda intención. Estas situaciones distorsionadas son las que provocan, por ejemplo, los actos de repudio. Algo que no es normal en ninguna parte del mundo, algo que solo ocurría en la Alemania nazi. Pues en Cuba es algo normal. Vemos normal que se reúna un grupo de personas a agredir, a violentar, incluso a agredir físicamente a otras, y que la policía sea la que promueva estos actos de violencia. Eso lo vemos como normal, porque la policía es revolucionaria, responde a los intereses del Partido Comunista de Cuba. Y nosotros en Cuba, los cubanos dentro de Cuba, lo ven como normal. No es normal, no lo es, no pasa en ninguna parte del mundo. No es normal que un gobierno, por ejemplo, para que vean hasta dónde llega la magnitud de la distorsión de la realidad, no es normal que un gobierno se encargue de producir el pan de un país. Eso no es normal, no pasa en ningún sitio. Pero sin embargo, el gobierno cubano te ha hecho pensar que sí, al punto de que tú le reclamas la calidad del pan. Tú le reclamas que hagan pan con calidad. No tiene que hacer pan un gobierno. Eso no es la realidad real. Eso es una distorsión de la realidad y te han confundido y te han hecho pensar que ellos son los que tienen que fabricar el pan. Tenemos que hacerle entender a la gente, familia, en Cuba, que esas cosas no son normales, que el resto del mundo no vive así, que por lo menos donde existe una democracia homologada no se vive así. El gobierno cubano les miente todos los días, a toda hora, miente, distorsiona la realidad para que precisamente los cubanos de dentro de la isla estén indefensos ante el Estado y piensen que eso es lo normal, y no es lo normal. Esa es la causa por la que la policía no puede ser revolucionaria, porque te mantiene indefenso ante los dirigentes del Partido Comunista de Cuba. Y eso hace que Cuba no sea una democracia. No digan más que Cuba es una democracia mientras haya una policía revolucionaria y unas fuerzas armadas revolucionarias que responden solamente a una parte de la sociedad que avasalla a la otra. Eso no es una democracia. Eso es una dictadura y eso es terrorismo de Estado. Aquí, y esto es importante, aquí no estamos hablando de bloqueo, ni de Donald Trump, ni del imperialismo. Aquí estamos hablando de una situación que ha creado el gobierno cubano. Esto, que la policía fuera revolucionaria, no es obra del imperio ni es obra de una conspiración mediática del mundo. No, esto lo ha creado el gobierno cubano así. Y eso constituye terrorismo de Estado. Y el resto del mundo, la izquierda mundial en general, lo ve como normal, claro, mientras no pase en sus países. Si esto pasa en España, imaginemos que en España ahora llega Vox al poder y dice que la Policía Nacional se va a llamar Policía Nacional de Vox, en España se acaba el mundo. Pero claro, ahí vemos a los comunistas españoles aplaudiendo al gobierno cubano que tiene una Policía Nacional Revolucionaria. Eso es doble moral y lenguaje orwelliano, lo que les decía antes. Y lo de doble moral está por ver, porque realmente lo que hay es gente que tiene moral y gente que no la tiene. Es como la educación. Hay gente que tiene educación y gente que no tiene educación. Familia, esto era la reflexión que quería hacer con ustedes hoy. Si te preguntas por qué en Cuba la policía te cae a golpes, te hacen juicios amañados, te plantan pruebas falsas, te expulsan del país, te destierran, violan tus derechos y no pasa nada. Si te preguntas por qué, la respuesta es esa. Porque la policía es revolucionaria. Porque la policía responde a los intereses de los dirigentes del Partido de Cuba. Es una herramienta de represión y de control de los dirigentes del Partido de Cuba, cuando lo que debería ser realmente es el árbitro del orden de la sociedad cubana, para todos. Esa es la respuesta. ¿Se dan cuenta de la magnitud del problema de que la policía se llame revolucionaria? Esto es lo que pasa en Cuba, familia. Estas son las cosas que tenemos que entender que no son normales y que no podemos convivir con ellas. Nos vemos en próximos videos.